Es que no lo, en plan, tengo el de Guillermo, pero tengo que abrir mi correo. Que esto de mandar para el correo a un coñazo. Ah, pues sí, solo da ejercicio de lo de multicolor. Vamos a ver, cargar el fichero de ayer, ¿vale? Que vamos a resolver el último apartado que nos falta, ¿verdad? Y ya no me lo quedo. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, el de ayer. Es que tengo que abrir el correo y no puedo. Porque necesito el móvil. Coge y mándame la mía. ¿Qué? El correo desde tu móvil, mándame el Gmail a mí y te lo mando por el. Espera, déjalo, si queda un apartado, no te lo anoto en la libreta y ya está. Tipo, tú mándame el Gmail que yo puedo entrar directamente rápido. Sí, pero en plan aquí. Y te lo mando aquí. Espera, ¿y tú lo tienes en tu correo propio? Sí. A ver, y yo. No, en el correo propio no. En plan, tú puedes meter aquí tu correo para tener. ¿Tú tienes tu móvil? Y yo, pero es que el problema es entre que enciendo el móvil y carga, no es nada. En plan, mira, más fácil que nada. No lo tengo Y no te lo puedes enviar a ti mismo. En plan, no te lo puedes enviar a ti mismo. Que no lo tengo en el correo. No lo tengo. No lo guardé. Pues mira, tú lo tienes en el correo. Joder, macho. No, si esto. Sí, me lo pasó, pero que está en mi correo. ¿Me lo pasas? Y ahorita tengo Y te lo mando. En plan, pero comandármelo, no, en plan, a ver, lo que tienes que hacer es coger aquí tu correo, tu cuenta. Correo no. Pues lo tengo por aquí. Ah, vale. Por eso. El fichero es estrés, ¿vale? Estrés, ¿vale? Que tenéis X1, perdón, X2, X3, X4, X5, ¿vale? Bueno, pues si yo ¿tenéis estimado esta ecuación? Pues estimarla, venga, estimarla, es muy fácil, ¿vale? Hacéis quick estimate equation y escribimos y espacio C X2, X3, X4, X5 de la 1 a la 15. Y ahora aplicamos el test de variables redundantes, ¿vale? Hacemos view, coeficiente diagnóstico, y aquí está redundan variables test. ¿Lo habéis localizado? Venga, espera. La idea es que tengo un modelo formulado con todas las variables explicativas que tengo en el archivo, X2, X3, X4, X5, y me están preguntando que verifique qué pasaría si de este modelo extraemos X sub 3, si la decisión es aceptada o no, ¿vale? Bueno, pues, ¿vale? Este sería el modelo restringido, el resultado de eliminar esa X sub 3. Si nosotros cogemos en el modelo que tiene incorporadas las 4 variables explicativas, X2, X3, X4, X5, y me voy a View, coeficiente diagnóstico, y aquí me voy al contraste de variables redundantes, con el estadístico aquí, likelihood ratio, pincho, y aquí que ¿vale? El estadístico de la verosimilitud, el resultado está aquí, ¿verdad?
Bien, pero como necesito un valor crítico para comparar el valor observado, nosotros acudimos al p-valor. Aquí podéis comprobar que el p-valor de los tres estadísticos son mayores que 0,05. ¿Cuál es nuestra conclusión? ¿Que estoy aceptando o estoy rechazando la hipótesis nula? Estoy aceptando la hipótesis nula de que beta sub 3 no es significativo, ¿vale? No es significativamente distinto de 0 y x sub 3 que es relevante o no relevante. No relevante. Entonces, la decisión de eliminar x sub 3 del modelo es una decisión acertada. ¿Cuál es la respuesta? Sí, porque no se estaría cometiendo un error de especificación por omisión de variables relevantes. Perdón. Sí. El modelo correcto, ¿cuál hemos dicho? Si estamos acercando. ¿Vale? ¿Vale? Porque si eligiéramos aquel, estaremos cometiendo un error de especificación por inclusión, eso, de una variable explicativa no relevante. Por eso en el ejercicio 2, al final me dice, bueno, ¿y con qué modelo te quedas? ¿Con el que incluye x sub 3 o el que no incluye x sub 3? ¿Vale? Entonces, si yo parto de un modelo grande que incorpora todas las variables y quiero ver qué pasa si quito una, ¿qué test estoy aplicando? ¿Qué test hemos aplicado? El test de variables redundantes, ¿verdad? Si tengo un modelo pequeño, bueno, más pequeño, ¿sí? Aquí con 3, y quiero incorporar una adicional, estimo este, ¿y qué test aplicamos? El test de variables omitidas. Y añade x sub 3. Los resultados van a ser idénticos, ¿vale? Pero quiero que diferenciéis el test de variables redundantes y el test de variables omitidas. ¿Me explico? Redundante es que tengo uno grande y quiero ver si aquí sobran algunas, redundan algunas. Y este de variable omitida es que estimo otro más pequeño y quiero ver si ahí se han omitido las variables de forma incorrecta. ¿Vale? Venga, entonces voy a cerrar esto. Me habéis dicho que estábamos en el ejercicio. ¿Cómo quito esta parte de aquí? Las tres líneas de la... Mira, yo tengo aquí... ¿Qué tendríamos que hacer en el apartado de define los estimamos este modelo? Bueno, vamos a coger... estimamos ingresos de INI. ¿Vale? Esta es la ecuación número 1. Mira, una consulta. ¿Qué os hago? Si yo tengo esta ecuación estimada, esta es estimada, y quiero estimar otra, añadiendo aquí una variable, ¿qué hacéis? ¿Qué? ¿Otra vez hacéis quick estimate 4? Sí. ¿Sí? De otra manera más fácil. ¿En serio? Sí. Sí. Mira, Es muy sencillo. si vosotros cogéis y vais a estimar una segunda ecuación a partir de otra, no os va a costar trabajo hacer quick estimate 4. Pero es que vosotros lleváis trabajando con ellos ¿cuánto? ¿Vale?
Pero cuando tú llevas muchos años y has trabajado con muchos modelos, y yo he trabajado con el valor añadido bruto de la construcción en Andalucía y el valor añadido bruto de la construcción en España, y ya hay un montón de variables metidas en el modelo, si yo quiero estimar una nueva, incorporando una variable adicional, no ves tú la que tienes que liar tú a la hora de escribir, ¿verdad? ¿Entendéis eso, no? Mira, hay una forma muy cómoda que quiero que lo empleéis para que vayáis abriendo vuestro campo de habilidades con ellos, ¿vale? Y es que cojáis object, creamos un objeto, copy object, y aquí estimate. ¿Repito? Yo tengo aquí mi ecuación, ¿vale? Repito, desde la ecuación estimada hago objeto, copio objeto, y luego estimate, ¿vale? Si tú pinchas aquí, ¿qué está pasando? El te está conservando lo que ya tenías, ¿no? Solamente tienes que coger un espacio y añadir ustedes, que son los impuestos, que me pide aquí, ¿vale? Aceptas y ya tienes la ecuación. Le das a name, la nombras, y esta va a ser tu Q2. Entonces, recomendable usar el comando objeto, ¿vale? Dice, plantee y resume un contraste de hipótesis de forma que los impuestos directos no son una variable irrelevante. Mira, vamos a ver. Si nos vamos a lo fácil, yo como sé si en esta ecuación los impuestos directos es relevante o no es relevante. ¿Qué hacéis? La opción más fácil. P-valor. ¿Vale? ¿El P-valor de quién? De la T, ¿verdad? Y te vas aquí, tú estás viendo esto y automáticamente tú ya sabes que impuesto directo es relevante, ¿no? Influye, ¿no? Influye en los ingresos. Y a mí no me hace falta hacer nada más. No me hace falta aplicar el contraste de variable redundante. Yo ya sé que impuesto directo, ¿vale? Es una variable relevante. ¿Lo entendemos? Y tú sigues trabajando con tu modelo, ¿vale? La cuestión es que, ¿qué haces tú en un examen de econometría cuando te pidamos que hagáis eso aplicando un contraste específico? ¿Vale? Pues entonces ya tiene que hacer caso a las instrucciones nuestras, ¿verdad? ¿Qué tengo yo que aplicar para ver si la variable impuesto es relevante o no si quiero usar un test asintótico? Pues, y os pedimos que no digáis el nombre del contraste. Que el nombre del contraste, no del estadístico, ¿vale? No el estadístico del estudio, el nombre del contraste. ¿Qué contraste hemos dicho? View, coeficiente diagnóstico, y quiero aplicar el test de variables redundantes, ¿verdad? ¿O no? Si yo pincho aquí, y aquí que escribo ahora, TD, y le da a OK, ¿vale? Aquí están los resultados del contraste. Aquí te da incluso el modelo restringido, aquí te da el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud sin restringir. Mira, ¿esto qué es? Log likelihood, el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. ¿De qué modelo? ¿El restringido o el no restringido? ¿Este modelo cuál es? ¿El restringido o el no restringido? Restringido. ¿Cuál? El restringido. Entonces, si este es el restringido, debéis de entender que este log likelihood tendría que coincidir con cuál, con este, ¿verdad? Con este valor de aquí arriba, ¿lo veis? Y coinciden, porque este era el restringido. ¿Lo estáis pillando, no? Entonces, aquí tenéis lo que necesito para aplicar el test. El likelihood del modelo restringido, que es este, y del modelo no restringido ya tendré yo que estimarlo con los impuestos directos y ver el valor este, ¿vale? Pero aquí que tenéis los contrastes. ¿Y qué contrastes usamos? Aquí, tengo que ir más arriba. Aquí está, fijaros que esto lo he puesto aquí.
T, F y RV. Y digo T porque es un contraste de un solo coeficiente, que es el de impuestos directos. Por eso aquí aparece T, F y razón de verosimilitud. ¿Cuándo aquí no va a aparecer la T? Cuando más de un... tengamos que verificar dos coeficientes simultáneos. Que tú hayas quitado dos variables de golpe, por ejemplo. Entonces ya la T no te va a aparecer. ¿Vale? Entonces, ya está. Esta es la conclusión. ¿Vale? Que el coeficiente que acompaña la variable impuestos directos es una variable relevante. ¿Vale? El estadístico de la razón de verosimilitud me lleva a rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Rechazar la hipótesis nula, en este caso 3 es distinto de 0. Es significativo. ¿Vale? Esto es muy fácil. Del tema de errores de especificación, ¿qué tenéis que aprender? Del tema 5, la parte de errores de especificación, ¿qué os vais a aprender? Las consecuencias de los errores de especificación por omisión de variables relevantes y por Inclusión de variables inclusión de variables relevantes. Las tres consecuencias y las tres consecuencias. Y valorar qué error es más grave. Si omitir una variable, omitir variables relevantes o incluir variables irrelevantes. ¿Vale? Y luego, ¿qué contrastes usamos para detectar errores de especificación? ¿Vale? ¿Cuáles son los que hemos visto? El contraste de Ramsey, variables omitidas y variables redundantes. Mira, yo soy el profe. Nosotros vamos a poner el examen. Y yo tengo aquí todo mezclado. Entonces, cualquier problemática de econometría, fíjate, que las problemáticas empiezan ahora a partir del tema 5, error de especificación, multicolinialidad, heterocedasticidad y autocorrelación. ¿Vale? Yo debería de aprenderme, ¿vale? Conceptos, causas, consecuencias, detección y solución. ¿Habéis visto? Conceptos, causas, consecuencias, test y solución. Ahí hay 5 cosas. ¿Os vamos a preguntar las 5 cosas en el examen? No. Las 5 de todo no. Repito, conceptos, causas, consecuencias, test y solución. ¿Me ha quedado claro? De esas 5 cosas, aprendéselo todo o tú dices, no veas, ¿no? Pues si yo tuviese que descartar alguna, ¿vale? Descartaría las causas y las soluciones, pero el concepto, cómo contrastarlo y las consecuencias que provoca, eso es muy importante. ¿Vale? Esta es la tabla de ejercicio y el ejercicio 2 ya otra vez lo mismo, ¿vale? No lo voy a hacer, ¿vale? Otra vez varias redundantes de Ramsey y más de lo mismo, ¿vale? Mira, de multicolinialidad, ¿esa palabra os suena de algo? ¿Ha aparecido aquí antes? Sí, pues el tema 2. En el tema 2, ¿verdad? Pues lo vamos a recordar. Vamos a recordar lo que es la multicolinialidad. ¿Vale? Pero, ¿qué tenemos que aprender de multicolinialidad? Que es otro problema más que te puede encontrar a la hora de modelizar o hacer un estudio econométrico de un modelo. Tú tienes que saber lo que es el concepto de multicolinialidad. El concepto tienes que saberlo. ¿Qué significa multi? Mucho, ¿verdad? Y colinealidad. ¿Qué es colinealidad?
relaciones lineales, ¿vale? Esto es como si yo soy una y, tú eres una x2, una x3, una x4 y una x5, y entre vosotros hay alguien que está muy relacionado con otro, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que detectar. ¿Quién sería con quién? O qué variable podría estar relacionada con una otra. ¿Vale? Y si hay una relación muy fuerte, eso es malo para el modelo. Y eso es lo que tenemos que detectar. ¿Vale? Bien, vamos a ir resumiendo esto. ¿Vale? Mira, la multicolinealidad hace referencia a la relación lineal que existe entre los regresores de un modelo. Y los regresores de un modelo, ¿quiénes son? Las X. Las X. Entonces, y esa relación que hay entre las X, y cuando hay multicolinealidad, la culpa de que haya multicolinealidad se debe a la muestra que el analista coge. ¿Vale? O hay otras veces que esa multicolinealidad se produce porque el analista no ha elegido bien las variables que quiere estudiar en un modelo, ¿vale? Entonces, en estadística, ¿qué instrumento mide la relación que hay entre una X con otra? El coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Vosotros visteis en estadística que cuando tú tienes esta regresión A más BX, nosotros calculamos el RX, ¿verdad? La correlación lineal de Pearson, ¿no? Bueno, pues cuando tú tienes phi igual a beta 1 más beta 2x2 más beta 3x3 más beta 4x4, a mí me interesa calcular el coeficiente de correlación de x2 con x3, de x2 con x4, de x3 con x4, qué relación hay entre tú con este, entre tú con este, entre tú con ella, entre tú y tú, todos con todos. A ver quién es el que está metiendo la pata ahí. ¿Vale? Y si yo quiero hacer eso, si yo quiero medir eso, ¿qué necesito? Lo que vamos a llamar la matriz de correlaciones. Ahí aparecen todas las correlaciones, de todas con todas. ¿Vale? Y una correlación elevada cuando se presenta. Vosotros acordáis de esto, ¿no? Está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Pues yo buscaría correlación elevada, ¿vale? Si entre x2 con x3 hay un 0,2325, no le hago caso, ¿vale? Si entre una y otra hay 0,3947, no me preocupa. Yo sé como econometra que entre dos variables explicativas siempre va a haber algún tipo de asociación lineal entre ellas. Siempre. Algo va a haber. ¿Vale? Pero que x2 se haya tomado un cafelito con x3, no pasa nada. Si x2 se ha tomado un cafelito y ha merendado con x3, ya va subiendo, ¿verdad? Si x2 con x3 han tomado el cafelito, han merendado y mira, vamos a tardear, ¿no? Ya vamos, ¿vale? Y si al final acaban en la casa de x sub 3, aquí ya se está liando el taco, ¿vale? Eso es lo que tenemos que detectar, ¿vale? Si han llegado, ¿vale? Si hay muchas relaciones, ¿vale? Mira, como nosotros vamos a usar esa medida estadística, que es el coeficiente de correlación, tenéis que saber que entre dos regresores cualesquiera siempre va a haber un grado de relación lineal entre sí, ¿vale? El caso hipotético, ¿vale?, el que nunca vaya a ver en la realidad, en la práctica, es el caso en el que Rx2 y X3 valgan 0, o pongo Rxy, XJ, me da igual que dos regresores, valgan 0. Este es el caso de correlación lineal nula. Cuando eso se da, eso tiene un nombre particular. Hablamos de regresores ortogonales. Ortogonal es independencia absoluta. Pero eso no te lo va a encontrar nunca, ¿vale?
correlación lineal perfecta, ¿vale? Que puede ser positiva o negativa, que es cuando vale 1, ¿vale? El caso de que Rx2, X3 valga 1, no nos lo vamos a encontrar nunca, a no ser que vosotros por error formulemos mal la regresión, formulemos mal el modelo. Ahora voy a ver un ejemplo, ¿vale? A nosotros el caso que nos preocupa, ¿cuál es? Este, ¿verdad? El caso entre X2, X3, bueno, está entre -1 y 1 y no vale 0. Aquí mantienen pues, esa relación lineal, ¿vale? Pero la posibilidad que nos interesa destacar, ¿cuál es? Que la correlación sea próxima a 1, ¿vale? Eso es lo que tenemos que saber. Mira, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de multicolinearidad y eso tenéis que saberlo, ¿vale? La multicolinearidad perfecta y la multicolinearidad de grado, ¿vale? Entonces, la multicolinearidad perfecta es una situación que no se presenta en la realidad, pero era lo que nosotros vimos en el tema 2 como hipótesis, que decíamos, no debe de haber multicolinearidad perfecta en un modelo, ¿vale? Es decir, ninguna de las columnas de la matriz X deben de formar una combinación lineal perfecta entre ellas, porque si eso ocurre, el determinante de la matriz X transpuesta por X iba a valer 0. Si el determinante de la matriz X transpuesta por X es 0, ¿vale? No se podría invertir la matriz X', y si no se puede invertir esta matriz no se puede invertir porque el determinante vale 0. ¿Qué pasa? Que no se puede estimar el modelo por M0, ¿vale? Es decir, si tú vas a estimar una ecuación en Helios y en esa ecuación hay 2x que tienen una correlación lineal perfecta, cuando tú hagas quick estimate equation y metas y, c, x2, x3, x4 y la x3 y la x4 tienen una correlación unitaria, ¿vale? Cuando tú le des al intro, Helios te va a saltar con un mensaje. Un mensaje. Aparece esto, ¿vale? El signo de que es de peligro, ¿no? Otro peligro, ¿no? Y aquí te pone debajo error. Si tenéis los altavoces enchufados del ordenador, ¿vale? Empieza una alarma, abortar. Eso me entiende, ¿eh? Lo del altavoz. Pero me gusta, me meterle un poquito para hacerlo, ¿vale? Aquí pone near singular matrix. Ya te está diciendo que la matriz es singular, su determinante es nula y no te puedo estimar el modelo. Revisa lo que ha hecho, campeón, revísalo. ¿Vale? Muy bien, el rango de la matriz X es igual al rango de la matriz X y esto menos que K. No se puede estimar el modelo para el estudio. ¿Vale? Yo lo he puesto aquí, ¿verdad? Lo tenéis perfecto. Una apunte muy bien. Mira. ¿Qué veis en el modelo que yo mismo he puesto? En rojo. ¿Qué estáis viendo ahí? ¿Veis algo raro? Pensad un poquito. ¿Vale? ¿Qué estáis viendo? Que he diseñado un modelo donde quiero estudiar el consumo en función de las rentas salariales. ¿Vosotros habéis visto una nómina? ¿Alguien trabaja? Sí. ¿Sí? ¿Y lo ha dado por examinar vuestra nómina? La leo, si es lo que me retiene, si es lo que... Mira, por favor, que con la nómina engañe a un obrero que está en la construcción o a un camionero, ¿vale? Que te la metan dos, ¿vale? Que lo engañen a él, ¿vale? Pero que nos engañe a nosotros con una nómina que somos estudiantes de un área de la economía, eso no puede ser, ¿vale? En una nómina hay percepciones salariales y percepciones no salariales, ¿vale? La suma de las percepciones salariales y no salariales es el devengo del trabajador.
el devengo o salario bruto. Luego hay que ver cuáles son las partes del salario que cotizan y no cotizan, ¿vale? Y hay que calcular las bases de contingencia comunes, ¿vale? Todas estas cosas. Bueno, pues aquí tengo rentas salariales y no salariales. Pero si yo sumo las dos, ¿aquí qué aparece? La renta total. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Aquí, ¿cuántas columnas habría? Si tú quieres construir la matriz X, ¿cuántas columnas tienes ahí? Mirad, otra cosa que no os he dicho, ¿vale? Y yo no quiero tampoco regañar a los profes que han estado sustituyéndome, ¿vale? Porque al profe Iranzo, ¿vale? Yo le dije que os hiciera unos cuestionarios para yo evaluaros del tema 2, del tema 3 y unas cositas que yo tengo para que vosotros me hicierais unos cuestionarios que hay en el tema, porque yo de esos cuestionarios voy a sacar una notita que me va a servir luego para la nota final, ¿vale? Porque os recuerdo que la prueba que habéis hecho este fin de semana pasado, ¿vale? Eso pondera un 1,5 puntos de la nota final. Si tú sumas lo que has tenido en la teoría, si tú sumas lo que has obtenido en la práctica y lo sumas, eso te lo voy a sumar yo a la nota final. La máxima nota que va a tener ahí es 1,5 puntos, ¿vale? Pero hay otros 0,5 puntos más que no estamos jugando por ellos, ¿vale? ¿Y sabéis qué son? Esos pequeños controlitos que yo hice uno en el tema 1, ¿verdad? Y que todo el tema 1, otro en el tema 2 y en el tema 31. Pues hay algunos más, tengo algunos más. Voy a revisar cuáles son los que me faltan, ¿vale? Y cualquier día lo hacemos aquí en el aula al final de la clase, ¿os parece bien? Dime. No, lo que no hizo fue el tema 3 y 4, el tema 2 sí que lo hicimos con usted. ¿Qué? El tema 2 sí que lo hicimos con usted, cuestionario. Sí, yo digo de lo siguiente. Del otro profesor. Sí, el 3 y Vale, 4 no fue sé, el porque tema dice, no, tú cuando tú vengas, se lo haces tú, ¿vale? ¿Vale? Pues lo revisaré. ¿Os habéis dado cuenta ya de esto, no? Hay una columna, aquí hay 4 columnas, en la matriz X está la constante, una columna de 1 y 3, ¿vale? Pues aquí hay una columna, la columna 4, que sostiene como suma de X y de esta, ¿verdad? Eso no puede pasar. Hay una columna que es una combinación lineal perfecta de otras dos. Esto en un modelo te va a decir esto, ¿vale? Esto no puede ocurrir, ¿vale? ¿Cuál es el otro concepto que os voy a pedir en el examen que vosotros detectéis? La multicolinealidad de grado, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se presenta una multicolinealidad de grado? Y a partir de ahora nosotros vamos a llamar simplemente multicolinealidad. No le vamos a añadir la cotilla de grado, ¿vale? Pues se presenta en aquellos casos en el que la correlación esté muy próxima a 1, ¿vale? Entonces, luego vamos a ver una serie de indicaciones para yo darme cuenta si un modelo ahí adolece o no adolece de problemas serios de multicolinealidad, ¿vale? Pues claro, se presenta cuando está próximo a 1, ¿vale? Bien, cuando hay multicolinealidad de grado, no la perfecta, el determinante de la matriz X transpuesta a X ya no vale 0, ¿vale? No vale 0. Pero su determinante estaría muy próximo a 0 si hay problemas serios de multicolinealidad, ¿vale? Mira, una matriz 2×2, ¿vale? En el que hay un solo regresor, 2×2, el determinante es muy fácil, ¿verdad? Multiplica la diagonal, ¿vale? Y le resta la otra diagonal, ¿verdad? Pero si tiene una matriz 3×3, porque tiene x2 y x3, el determinante de una matriz 3×3, yo no te voy a poner un examen a calcular el determinante de una 3×3, de una 4×4. ¿Ha quedado claro? Hay un ejercicio de la relación de clase en la que os damos ya calculado el determinante de la matriz X transpuesta por X. Tú solo tienes que ver si ese determinante está cerca de 0 o no está cerca de 0.
Si está muy cercano a 0, eso es un indicio de que ahí va a haber que un problema posiblemente serio de multicolinealidad. ¿Vale? Bien, mira, ¿vosotros sabéis cuáles son las propiedades de los estimadores mínimos cuadráticos? Las propiedades deseables en muestras pequeñas, linealidad, ¿qué más? Insegadez y óptimo. ¿Vale? Pues yo no te voy a pedir que me demuestres la linealidad y la insegadez, pero dime qué es cada cosa, por si sale una pregunta tipo test, que sepas tú marcar cuál es la opción correcta. Entonces, que un estimador tenga esas propiedades deseables, bueno, ¿verdad? Bueno, pues hay una pregunta que me inventé, que cuando esa pregunta falla mucha gente, la pongo todos los años. Pero es que yo siempre digo cuál es la respuesta. Dice, cuando hay multicolinealidad de grado, los estimadores ya no son lineales, insesgados y óptimos. ¿No? El estudiante que use su sentido común y no haya estudiado, usando el sentido común puede pensar, hombre, yo sé que linealidad, insegado y óptimo, si cumple esas tres propiedades, eso es bueno. Si la multicolinealidad es mala, seguramente provoque que alguna de ellas no se cumpla. Por entonces voy a poner que esto es verdad. ¿Qué dice aquí esta frase? En la multicolinealidad de grado no se incumple ningún supuesto del modelo de regresión lineal general. Los estimadores siguen siendo ¿qué? Lineales, insegados y óptimos, ¿vale? Es decir, la multicolinealidad no afecta a las propiedades de los estimadores. Lo que provocan son otras consecuencias diferentes que es la que yo quiero que sepáis. ¿Vosotros estáis entendiendo la idea? Es que es muy importante que entendáis la idea. Ya hubiera querido yo que yo hubiera entendido la idea cuando yo era alumno. No me enteraba de nada. Pero el mensaje, ¿vale? Tú cógelo, píllalo. ¿Vale? Mira, aquí tenéis un ejemplo muy chulo. ¿Vale? De un modelo con multicolinealidad de grado. ¿Vale? Y se me ha ocurrido poner este. Es decir, quiero estudiar el salario por hora de los trabajadores y he metido como variable explicativa en los años de estudio, la experiencia laboral y los años de antigüedad en la empresa. Eso puede ser un modelo perfectamente de salario, ¿verdad? ¿No? En una nómina tengo el salario base, hay muchos pluses, muchos complementos, ¿no? Y hay uno de ellos el complemento de antigüedad, ¿vale? En la empresa. Bueno, ¿qué habéis visto ahí? Que cuando vosotros salgáis de esta facultad y haya alguien que no haya trabajado nunca y salís de aquí y empezáis a trabajar en una empresa y en esa empresa nueva que os estrenáis, estáis 5 años trabajando, sí. Aquí en Andalucía hay una cosa que hacemos muy bien y es criticar entre unos pocos, ¿vale? El corrillo ese, venga. Me encanta aquí formar corrillo y hablar, da igual que me pillen en el pasillo o en cualquier lado. Estaba diciendo que un estudiante, si cuando empecé a trabajar, cuando tengáis vuestro grado, ¿alguien va a hacer un máster después del grado? Escuchad, que no es obligatorio, ¿vale? Que un máster no es obligatorio. Lo que pasa es que nos están vendiendo los centros educativos, los centros privados te meten los másteres como si fuese esto, hay que hacer máster, ¿vale? Claro. Venga, dame 30.000 pavos, 20.000 o lo que cueste, ¿vale? Si lo haces aquí también te cuesta, pero... pues yo voy a hacer un máster, papá, voy a hacer un máster, porque mi amigo va a hacer un máster, pues yo voy a hacer otro máster.
Y el padre dice, lo que le haga falta al niño, ¿vale? Yo se lo pago al niño. ¿Vale? Yo cuando el niño ahora mismo está haciendo el primero de ingeniería informática. Cuando el niño mío me diga, papá, quiero un máster, yo le diré, Pablo, ¿tú quieres hacer un máster? Muy bien. Pero a mí prefiero que domines ante un idioma que tenga un máster. ¿Vale? Allá afuera prefieren a un trabajador que domine un idioma que tenga un máster. Que no te quepa duda, ¿eh? ¿Vale? Entonces, elígelo tú, elige qué quieres tener antes, si el máster o dominar el idioma, ¿vale? ¿Qué hago primero, papá? El inglés, ¿vale? No os podéis imaginar el pelotazo que vosotros podéis hacer en un consejo de administración en una empresa cuando defendáis un proyecto en inglés y no tenéis un máster. Acaba de firmar un contrato fijo y va a multiplicar tu salario por 2 o por 3. Ese es mi consejo, ¿vale? Y yo tuve que un alumno en esta facultad que me dice, José, le dirigí el TPG y le preguntó, ¿ahora qué vas a hacer? Voy a hacer un máster. Hizo el máster, terminó el máster y me vino a buscar. José, terminé el máster este, mira, y ahora voy a hacer este otro. Hizo otro máster, 2. Termina ese segundo máster y me viene a buscar y ya estaba pensando en hacer otro máster. El padre tiene un concesionario de vehículos, ¿vale? De Volkswagen, tiene dinero, pues el niño le pide un máster, pues un máster. Dice, ¿tú qué me recomiendas, José? ¡Que trabaje, hostia! ¡Que te vaya a trabajar ya con tantos másteres! Niño, dile ya a tu padre ya que te ponga en una empresa en algo. Tantos másteres. Parece que le da susto trabajar. Parece que le da susto trabajar. Ponte a trabajar, hostia, coge un recuerdo y ponte a barrer. Esa no fue la comparte por ahí. ¿Vosotros sabéis cuál fue mi primer trabajo cuando yo terminé la carrera? ¿Vale? Yo llevaba la contabilidad, llevaba recursos humanos, llevaba el inventario, llevaba el almacén, la gestión de almacén de una cementera. No había polvo en la cementera. ¡Oh! No vale yo nada. No vale yo nada. Y ahora me dice el jefe, José, si no está el de la carretilla y viene un camión a por 2 palés de saco de cemento, te va a tocar a ti llevar el saco de cemento, llenar los palés. Dice, súbete aquí en el torito y vamos a hacer unas practiquillas. Y yo digo, ¿en serio, tío? Yo he estudiado la diplomatura en empresarial, todavía no había hecho la licenciatura, ¿vale? Yo he estudiado esto para acarrear cemento. ¿Y qué pasó? Una mañana, abriendo yo aquello, ¿vale? Llega un camión entrando. Digo, me cago en la madre que parió. El que lleva la carretilla no ha venido todavía. Y ahora me dice el camionero, vengo por 2 palés de cemento. Vale, voy a tomar café aquí al lado mientras me lo cargáis. Carlos, mira que ha venido uno que viene a cargar el cemento. Hazlo tú, José, hazlo tú. Mira, escúchame. A la primera embestida, las palas, ¿eh? Bueno. Arriba la alguien de los remedios. ¿Eh? La manivela no vea. ¿Qué pasó? Cuando yo le tiro para atrás, no era un turito de los nuevos, hago traca y empezó a bailar los cementos, ¿vale? Al revés yo, pues, ¿qué pasó? A tomar viento los sacos de cemento, a tomar por culo, ¿vale? No lié yo allí nada con los cementos. Llegó mi amigo Carlos, llegaba, José, que yo mismo voy a cargar, no, ya no hace. ¿Qué has hecho? No sé qué. Me formó una y escucha, que tú aquí no, ¿eh? A mí no me venga a liármela, ¿eh? Que estas no son mis funciones, ¿vale? Mi desempeño aquí era otro, ¿eh? Esto es un plus.
¿vale? Que no lo he hecho bien, pues a mí no me echar la bulla. Y si no te gusta, ¿vale? ¿Vale? Toma la llave de la empresa. ¿Vale? No te podéis, no te podéis. Pero eso, no me entregues. Así que hay que hacer de todo, ¿eh? ¿Y yo qué hago aquí ahora, entonces? Esto es otra historia que está, eso ya lo contaré en la temporada 2. ¿Vale? ¿Qué habéis visto aquí? Que si hay un trabajador que cuando salga de aquí, su primer trabajo va a ser en una empresa que va a estar trabajando 5 años, pues, ¿qué va a pasar? Que la experiencia laboral con los años de antigüedad van a ser los mismos, ¿verdad? Y como haya 10 personas encuestadas que le pase lo mismo, esta variable y esta variable van a estar altamente que... Entonces, ¿podría haber aquí un problema de multicollinealidad de grado? Claro que podría haberlo. Claro que podría haberlo. Y el origen, ¿dónde está? En la muestra. ¿Vale? Yo he cogido datos y qué casualidad que ha habido trabajadores que todos los años de experiencia que tienen coinciden con la misma altura que tienen. ¿Vale? Pues ese es el caso. Y la causa de la multicollinealidad, ¿vale? A leer diapositivas yo no he venido aquí, ¿vale? Aquí os leéis las causas de la multicollinealidad. He puesto 4, que si hubiera cogido más libros, hubiera cogido ahí otras tantas. Pero yo, mira, estas son las que os voy a poner para vosotros, ¿vale? Las consecuencias de la multicollinealidad de grado, ¿vale? Venga, vamos a verlo un poquito y quiero arrancar con un ejercicio de clase y aunque estemos 20 minutos con el ejercicio ese. Mira, ¿sabes lo que es el efecto dominó, el efecto mariposa, no? Sí. ¿No? Sí. Cuando se produce un fenómeno en un componente, ese fenómeno puede acarrear una situación de forma encadenada, ¿verdad? Pues esto es lo que va a pasar aquí, ¿vale? Mira, la primera consecuencia, y voy a poner un ejemplo con k igual a 3, ¿vale? Con 3 parámetros, ¿vale? Y aquí he puesto, bueno, hubo una época en esta facultad que cuando yo entré aquí nuevo y yo no tenía la autonomía que tengo ahora para cambiar una programación y no tenía la autonomía para dar las clases de econometría, sino que tenía que dar el contenido de econometría que me pedía el jefe, ¿vale? Pues yo tenía que dar esas cosas sí o sí, ¿vale? Tenía que darlas o no darlas. Y yo me acuerdo que a mí me exigía que yo demostrara en clase de dónde salen estas varianzas para beta sub y beta sub 3. Esto tenía yo que demostrar en el aula. Y ¿Qué? ¿Qué? Que no lo entiendo. Cuando me dijeron, José, tú mismo, ¿vale? Tú eres el coordinador de la asignatura y no soy el coordinador porque Iranzo lleva 2 grupos y yo llevo 1. El que tiene más grupos tiene más opciones de ser coordinador, pero que me da igual. Que yo llegue a un pacto, que si yo doy la econometría en la facultad, cuando yo la dé, que me dejen libertad, ¿vale? Para yo decidir que doy y que no doy, y que quito y que no quito, ¿vale? Y me están respetando. Cosa que agradezco al departamento. Mira, os voy a contar esto para qué sirve, ¿vale? Mira, esa fórmula no te la va a aprender de memoria, ni siquiera, ¿vale? No, es decir, ni os la voy a demostrar, ni te la va a aprender de memoria. Pero necesito ponerla para daros cuenta de todo lo que provoca la multicollinealidad. Mira, ¿sabéis lo que es R23? R23 es el X2 con X3. ¿Vale? Lo que he puesto R2. R23. Bueno, pues la varianza con un modelo con 2 regresores y 3 parámetros, pues se demuestra que la varianza de beta sub 2 es esta, la de beta sub 3 es esta.
¿Veis que las expresiones son idénticas casi? Lo que pasa es que aquí tengo x sub 3 de x sub 2 y aquí de x sub 3. Ven, bien. Mira, a ver si de matemática andáis bien. Seguro que sí. Cuando esto está próximo a 1, tú ya puedes entender que hay un problema, podría haber un problema importante de multicolinialidad, ¿sí o no? Si en este denominador tú haces 1 menos 0,999, el resultado, ¿qué es? ¿Una cosa pequeña o una cosa grande? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Vale? Si esto es muy grande, 0,999, si tú haces 1 menos 0,999 te va a ser una cosa muy pequeña, ¿verdad? Era a donde yo quiero llevarlo, ¿no? Si tú coges, multiplicas 0,00010 por un valor numérico, ¿eso qué hace? ¿Lo pone más chico o lo pone más grande? Más chiquito, ¿verdad? Guay, más chiquito. Cuando tú divides algo entre esa cosa más chiquito, es el resultado del cociente, ¿qué hace? ¿Que sea más grande o más pequeño? Más grande. Ya está. Entonces vamos a hacer una cosa. Un R, X sub I, X sub J, ya me lleva que sea X2 con X3. Esto próximo a 1. La primera consecuencia inmediata de esto es que la varianza del estimador, ¿vale?, es más grande. ¿Verdad? ¿Yo te pido que te aprendas esa fórmula? No. ¿Vale? Luego te he cambiado Rx2x3 por R cuadrado J, que luego te voy a contar qué es ese R cuadrado J. ¿Vale? Bien, mira. Esta fórmula, esta varianza del estimador, esto va a provocar un efecto dominó, tac, ta, 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 que ya vería a dónde os voy a llevar. Mira, si la varianza del estimador aumenta, su desviación estándar, ¿cómo va a ser? ¿Más grande o más pequeño? ¿Qué? Pues claro. ¿No ves que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar? ¿Sí o no? Mira. Mira. ¿Esto sabe lo que es? La T de student que usamos nosotros para realizar un contrato de significatividad individual, ¿verdad? Mira, si esto aumenta, ¿vale? El cociente este, ¿qué pasa? Que baja. Entonces, aquí pongo observado de J. Si esto aumenta, la T baja. La T observada. Entonces, si la T es muy pequeña, cuando yo vaya a realizar un contraste de hipótesis, ¿vale?, el valor observado de la T, al ser pequeño, ¿dónde caerá? En esta zona, ¿verdad? ¿Esta qué zona es? Esto nos llevaría a aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? Del contraste individual. ¿Vale? Por tanto, los coeficientes, ¿cómo son? ¿No? Significativos. ¿Y las variables cómo son? ¿Relevante o no relevante? Y, me da igual cómo ponerlo, y o no. No relevante.
llegar hasta el final. ¿Vale? Entonces, cuando tengamos un modelo que vosotros mismos hagáis el contraste de significatividad individual y veáis que muchos coeficientes o que muchos p-valores son mayores que 0,05 y tú estás aceptando la hipótesis nula de que los coeficientes no son significativos y eso pasa en muchos coeficientes, tú dices, esto puede ser derivado de que aquí podría haber problemas serios de multicolinealidad. ¿Ha quedado claro? Eso, ¿vale? Mira, ¿sabéis lo que es esto? Esta es la fórmula que habéis visto del cálculo de un intervalo de confianza para un coeficiente, ¿vale? Si esto aumenta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la amplitud del intervalo aumenta también, ¿verdad? Aumenta la amplitud del intervalo, ¿vale? Y se aumenta la amplitud del intervalo de confianza, ¿vale? Disminuye la precisión de los estimadores, ¿vale? Entonces, de aquí podemos sacar pues, 2 o 3 consecuencias de la multicolinealidad, que son estas que yo os pongo aquí, ¿vale? Varianzas grandes, intervalos de confianza muy amplios, ¿vale? La T de student tiende a disminuir, lo que implica que se acepte individualmente la hipótesis de no significativa de los coeficientes, ¿vale? Y admitimos que el valor de x sub j es irrelevante cuando en realidad es relevante, ¿vale? Entonces, fijaros todo lo que he puesto aquí de forma resumida, que es justamente lo que tengo yo aquí en la lista, ¿vale? Bueno, otra cosa es que, bueno, esta podría sobrar, ¿no? Porque, a ver, esto es para avisaros que la varianza residual no se ve afectada por la multicolinealidad, ¿vale? No tiene que haberla puesto, pero es para que veáis que la varianza residual corregida no se ve afectada por la multicolinealidad y tampoco por el contraste de la F de significación conjunta, ¿vale? Inestabilidad de los estimadores ante pequeñas variaciones muestrales. Mira, hemos preparado una práctica que haremos, por supuesto, en el que vamos a comprobar esto mismo, ¿vale? Mira, hay un fichero en el que estimamos un modelo con 17 observaciones, ¿no? Y yo estimo un modelo con un modelo beta 1, beta 2 y beta 3. Dice esto que pequeñas variaciones en la muestra pueden provocar grandes cambios en los coeficientes estimados cuando hay multicolinealidad. Repito ese mensaje. Mira, si un modelo tiene multicolinealidad, si tú estimas de nuevo el modelo, aumentando la muestra en una observación más, la estimación de beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 pueden cambiar considerablemente. Entonces, fíjate tú en los valores de beta 1, beta sub y beta sub 3, que cuando quita una observación o añades otra, si tú ves que hay muchos cambios de 2 puntos o de 3, pues eso puede ser debido a una multicolinealidad, ¿vale? Otra cosa, cuando nosotros estimamos un modelo y yo digo, evalúen los signos de la estimación y comprueba si son acordes o no con la teoría económica. Si los signos están en contra de la teoría económica y tú esperas que el signo de la variable renta sea positivo, porque cuando aumenta la renta, aumenta la demanda, y tú lo que ves es un signo negativo, dices, esto está en contra de la teoría económica, pues detrás de eso podría estar que quizás algún problema de multicolinealidad, ¿vale? Y así con todo, ¿vale? Bueno, pues aquí leéis el resumen, ¿vale? Ahora hemos visto las consecuencias. Ahora vemos cómo se detecta. Lo voy a hacer un poquito de pasar local, ¿vale? Mira, entonces,
yo podría arrancar con esto diciendo que la detección de la multicolinaridad... A ver, no hay una prueba única, eso es importante, este mensaje lo dice Bujarati, ¿vale? Y Dan Porter. No hay una prueba única que te diga si hay o no hay multicolinaridad en un modelo, sino que tendríamos que llevar a cabo una batería de pruebas, ¿vale? Para al final concluir de si hay o no hay problemas serios de multicolinaridad, ¿vale? Entonces, una forma de detectar la multicolinaridad es, por ejemplo, que te encuentres con un R cuadrado elevado y ya tú puedes pensar, José, pues ya me estás destrozando, porque yo quería un R cuadrado elevado, eso era bueno. ¿Sabéis lo que os digo, no? Una bomba del ajuste alta, eso es bueno. ¿Cómo que ahora me está diciendo que un elevado ahora es malo? Es que si te encuentras con un R cuadrado elevado y además está acompañado de muchos coeficientes no significativos, eso puede derivar en un problema ¿de qué? De multicolinaridad. Por eso cuando yo voy a detectar la multicolinaridad, ¿vale? Es habitual que el analista coja y diga, venga, voy a hacer el contraste individual, voy a hacer el contraste de verificación conjunta. ¿La individual con qué test lo hago? Con la T. ¿Y la conjunta con qué lo hago? Con la F. Pues si hubiera discrepancias en lo que dice la individual y lo que dice la conjunta, eso es otro síntoma más. Si individualmente los coeficientes no son significativos, pero conjuntamente sí, entonces eso podría tú ahí tener en alerta que ahí podría haber problemas de multicolinaridad, ¿vale? Otra cosa, lo pongo en negrita, que os demos el determinante de la matriz de correlación. Y ese determinante está próximo a cero. Y ahora os decimos, ¿qué puede concluir a la vista del resultado del determinante de la matriz X transpuesta por X? ¿Tú qué vas a decirme? Correcto, ¿vale? Entonces, es que es muy fácil aprobar econometría cuando tú escribes cosas o contestas cosas relacionadas con lo que te estamos preguntando, ¿vale? Si te pongo un determinante de la matriz X', y yo tengo que ver la palabra multicolinaridad por alguna parte. Como yo vea multicolinaridad por alguna parte, yo digo, este no está desorientado, ¿vale? Si me salta por la vía de tarifa, ¿vale? Pues entonces ya ahí no hay posibilidad, ¿vale? ¿Qué pone aquí? Lo hemos hablado aquí, esto, ¿verdad? Si no es incorrecto, ¿vale? La regla de Klein, ¿vale? Si yo escribo aquí, ¿veis todos? ¿Vosotros también? Aquí. Aquí lo veis. Aquí sí lo veis. ¿Y aquí veis? Si escribo aquí. Es que lo voy a entender mejor. Esto también aparece en una de las cosas, ¿vale? Mira, imaginaros un modelo que decimos por un ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo tengo este modelo de un R cuadrado de 0,918, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué dice Klein? Dice Klein, realizar regresiones por separado de cada variable explicativa con respecto al resto. Es decir, que me hagas una regresión de x sub 2 en función de quién. Muy bien. Para cambiar esta regresión de las anteriores, voy a cambiar betas por alfa, ¿vale? Y pongo aquí alfa sub 1 más alfa sub 2 por x sub 3 más alfa sub 3 por x sub 4. ¿Vale?
Esto es fluctuación. Y no me cojáis vosotros, me pongáis aquí alfa 1, alfa 3 y alfa 4. Porque aquí, si esto es x3, podéis pensar en que pesa el alfa 3. ¿Vale? Los coeficientes siempre van en orden. ¿Vale? Y las variables, pues las que sean. ¿Vale? Puede ser que este sea el precio, esta sea la publicidad. ¿Vale? ¿Qué otra regresión me falta? X sub 3 con respecto a quién. ¿Y me falta alguna? X4, ¿verdad? Que se realicen regresiones auxiliares de cada variable explicativa respecto al resto. ¿Vale? Esto, ¿vale? Esto es lo que antes habéis visto como el R cuadrado J. ¿Vale? Aquí sería el R cuadrado 2, el 3 y el 4, y el J es, pues, el coeficiente, J2, J3, J4. ¿Vale? Bien, dice Clay. Si los R cuadrados de X para J igual a 2, 3 y 4 es mayor que el R cuadrado del modelo original, si esto ocurre, tenemos un problema grave de multicolinealidad. Entonces, esa opción es buena que la sepáis. ¿Puede ser que alguno sea mayor y otro menor? Se podría dar el caso. Habría que valorar, ¿vale? Habría que seguir haciendo más cositas, ¿vale? Mira, el test de Farrar-Rober, hubo una época en que lo quitamos del temario y en los dos últimos cursos que hemos dado aquí en FICO, pues lo hemos vuelto a poner, ¿vale? Y lo ha vuelto a poner porque Iranzo es un fan del test este, ¿vale? Y yo decidí de quitarlo porque este contraste está en desuso, ¿vale? En estudios modernos esto no se lleva a cabo, ¿vale? Pero él le tiene cariño porque lleva muchos años con el Farrar-Rober. Vamos a meterlo, vamos a meterlo. Mira, si el test este lo metiéramos, la fórmula del estadístico de Farrar-Rober os la vamos a dar en una chuleta, en un examen. Yo no voy a pedir que estudiéis la fórmula, ¿vale? Y si me tengo que pelear con él, me peleo, pero es que esa fórmula yo me la sé de memoria, ¿vale? Pero no, porque la he usado muchas veces. Mira, esta es la matriz de correlaciones, ¿vale? Hay que calcular el determinante de la matriz de correlaciones, ¿vale? Luego plantear una hipótesis. La hipótesis nula es los regresores son ortogonales. Si se acepta la hipótesis nula es que no hay evidencia de problemas de multicolinealidad. Si se rechaza la hipótesis nula es que diremos que hay cierto grado de multicolinealidad. Entonces, el protocolo sería, aplica primero el test de Farrar-Rober y luego pasa a la prueba de Klein. Si tú has aplicado este contraste y has rechazado la hipótesis nula y te dice que hay cierto grado de multicolinealidad, aplica Klein que te diga ya si es grave o no es grave, ¿vale? Quizá lo tenemos que haber invertido. Bueno, pues la fórmula es esta, ¿vale? ¿Vale? Menos n-1 menos un sexto que multiplica a 2 por K' más 5. Y K', no sé si lo he puesto por aquí, si K' es el número de parámetros del modelo sin contar el término independiente. Cuando tengáis todo esto hecho, hay que multiplicarlo por el logaritmo neperiano del determinante de la matriz de correlaciones, que lo hemos llamado H. Y luego
compararlo con un valor crítico. Ese valor crítico es una chi cuadrado con un medio K', K' menos 1, grado de libertad. Si el valor observado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula, ¿vale? Entonces hay un cierto grado de multicollineidad y si se acepta, pues diremos que no, ¿vale? Lo veremos en la práctica, ¿vale? Mira, termino con esto, en el que hay otra medida, otra forma para detectar multicollineidad y es obteniendo los factores inflacionarios de la varianza. Entonces, que son los F y V. Todos los alumnos que le dirijo yo el trabajo de fin de grado y hacen un estudio econométrico, les pido que en la multicollineidad apliquen o obtengan esos factores inflacionarios de la varianza, ¿vale? Que lo calcula Evius automáticamente, ¿vale? Mira, dice, este factor muestra cómo la varianza de un estimado se infla, por eso hablamos de factores inflacionarios. Si se infla la varianza, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos aquí? Que se podría acentuar los problemas de multicollineidad, porque este dice en qué medida se infla esa varianza, ¿vale? Con la presencia de multicollineidad. Es decir, a medida que el ecuador se acerca a 1, el factor inflacionario pues, se hace más grande, ¿vale? Bueno, pues el factor inflacionario de la varianza lo vamos a calcular para x2, para x3 y para x4, ¿vale? ¿Cuántos factores vamos a calcular? Tanto como x tengamos en un modelo, ¿vale? Entonces, si os pedimos que lo calculéis, tendréis que hacer 1 partido 1 menos este valor. Ya hemos calculado el factor inflacionario de la varianza para x sub 2. Luego, el siguiente factor, si lo pedimos que lo calculéis, ¿vale? Pues hacemos 1 partido 1 menos esto. Si os damos, si hacéis esto con Evius, pues no hacéis vosotros el cálculo, Evius lo hace, ¿vale? Y obtenemos esto, ¿vale? Y luego, si tú puedes dividir 1 partido ese factor, ¿vale? Y calculamos el índice de tolerancia, ¿vale? ¿Y cuál es la conclusión? Yo os pongo aquí. Que si los factores inflacionarios de la varianza, mira, si tú calculas el factor inflacionario de la varianza de este y de este, y uno de ellos, aunque sea uno solo, sale 19 y pico o mayor que 10, ya sabéis cuál es la variable que está sobrando aquí. ¿Me explico o no? Si aquí tengo valores muy bajitos, pero el factor inflacionario de la varianza de x4 es muy grande, está por encima de 10, ya sabéis que hay problemas graves de multicollineidad en este modelo. Y está asociado a x4, ¿vale? ¿Y el TOL entonces? ¿Qué? El TOL es que si tú calculas el índice de tolerancia haciendo una partido FIF, ¿vale? El factor inflacionario, es el TOL de este te saldría por debajo de 0,1. Entonces, otra forma es que tú veas el valor del índice de tolerancia y ver si hay alguno que sea por debajo del 0,1. Ya te está avisando de que se tiene la culpa. ¿Esto quedó claro? Mira, tenéis la posibilidad de aprobar la econometría por primera vez, bueno, con nosotros, en evaluación continua, ¿no? Así lo dijimos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la prioridad? Aprobar el parcial. A toda costa. ¿Vale? A toda costa. A mí ahora mismo, me conformo con que os enteré de las explicaciones que os estoy dando del tema 5. ¿Vale? Para cuando tengamos que estudiarlo, nos cueste menos después. Ahora mismo, cuando tengáis tiempo para estudiar econometría, metele mano al tema 1 al 4. Sería una tontería que te pongas ahora a estudiar el tema 5, ¿verdad? Sí.
si tenéis poco tiempo, es que no tenéis más asignaturas, pues dedícale para el 5 de mayo el tiempo para el tema del 1 al 4. ¿Vale? Mira, tenéis una relación de ejercicio del tema 1, 2, 3 y 4 muy completa, ¿verdad? Entonces, la práctica que os preguntemos, ¿vale? Se parecerá o tendrá el formato de lo que hemos visto aquí en las prácticas de esos temas, ¿vale? Porque no os vamos a preguntar, y yo me voy a encargar de eso, de que no haya nada que aquí no se haya contado. ¿Me explico o no? Sí. Y si hay algo de teoría para que vosotros tengáis que escribir, ¿vale? Va a ser algo que nosotros lo consideremos algo elemental, algo básico. No vamos a preguntar cosas para pillarte. Y si hay algo para pillarte es porque ese algo te da la excelencia, te da la matrícula. Pero lo normal es que si tenéis esto controlado, ¿vale? Pues no tengáis problemas, ¿vale? Bueno, las soluciones. Aquí os he recopilado algunas, ¿vale? Bujarati dice que no hacer nada. Dice, esta propuesta podría ser válida si el objetivo último es la predicción. Como la multicolinaridad no me afecta a mis predicciones, si yo quiero predecir, pues no toco nada. Pero si mi finalidad es descriptiva, pues intenta arreglar algo, ¿vale? Entonces podéis leer algunas recomendaciones que os pongo aquí, ¿vale? Bueno, pues este es el final del tema 5.